Dios sigue dando eh, palabra a su pueblo, sigue eh, recordando a su pueblo no apartarse de su ley, de la ley que le ha dado a través de Moisés. Pero con ello sigue recordando lo que Dios mismo da a Israel, las palabras que él da. Mira, si te ajustas a mi ley, vas a tener bendición. Tú te ajustas a la ley que he dado, vas a tener vida, vas a tener paz. Si tú no te ajustas a mi ley, si tú no te sometes a las ordenanzas que he dado, entonces tendrás maldición y juicio te vendrá. Es lo que Dios recuerda a su pueblo. Y bueno, en esa línea hemos de hablar hoy y el título del sermón es Tierra Heredada, así como está indicado en nuestro orden de culto, Tierra Heredada. Es el sermón número 53 del artículo 27 de la segunda confesión helvética. Nuestra base bíblica es Levítico 20, 22 al 27. Y por cierto, debo decir que la imagen que tenemos miramos la tierra ligada a la palabra. ¿Sí? ¿Sí? En tanto haya ligadura y sujeción a la palabra, entonces mantendremos la tierra, ¿no? Eso es lo que se quiere dar a conocer con esta imagen. Bueno, pues Israel es llamado para ser el pueblo de Jehová, como sabemos. Pero como pueblo, él tiene que servir a Jehová de forma plena. Él está llamado a darle un servicio pleno o en absoluto, en todos los sentidos, a Dios. Y con este llamado a servir de manera total, Israel, naturalmente, como ha de servir a Dios en todos los sentidos, entonces la obra que él hará será cultural. Es decir, Israel, en tanto se ajuste por completo a la ley de Dios, entonces tendrá una expresión cultural, porque es total. Pues, ¿por qué decimos esto? Porque cuando Dios habla, da ordenanza para todo aspecto de la vida, para todo quehacer humano, Dios da ordenanza. Entonces, no hay nada, hemos dicho en otros sermones, no hay nada de la vida de un israelita que esté aparte de lo que señala la ley. Es decir, nada hay en un israelita que diga él, por ejemplo, un israelita no podía decir, hay partes de nuestra vida que Jehová no dirige. Hay lados de nuestra vida, hay aspectos, por ejemplo, culturales, hay cuestiones de sociedad, etcétera, que Dios no cubre. Eso no es algo que podía decir un israelita, puesto que el pueblo de Dios estaba enteramente cubierto por la ley divina. Entonces, por eso decimos que Dios llama a Israel a un servicio total. De modo que Israel, en tanto se apegue a la ley, producirá toda una cultura, no solamente adoración, que es lo propio del cristianismo tradicional. El hombre conoce a Dios y básicamente los cambios son pues dejar algunas prácticas morales incorrectas y añadir el culto a su vida. Pues desde luego que no es algo de despreciar, pero es apenas una parte pequeña de todo lo que Dios ordena. En este caso, Israel tiene un llamado pleno para servir en todos los sentidos a Dios. Y es precisamente en ese marco, en este entendido que estamos presentando, que Dios da la tierra a Israel. Es en esto de Israel, yo te llamo para que seas mi pueblo y te doy ley para que tú vivas enteramente para mí, para que tú
en todos los sentidos me sirvas, en todo aquello que me agrada, tú me sirvas. Y por tanto, tu servicio para mí sea una expresión cultural. Es decir, que te veas como un pueblo completo en todos los sentidos, sea gastronomía, vestido, ciencia, arte, etcétera. En todos los sentidos debes mirarte como un pueblo completo, con una expresión cultural, pero para servicio mío. Y en ese marco es que pues Dios considera dar a su pueblo una tierra. Por eso Dios le da la tierra, ya que el servicio a Dios, que Dios le pide a su pueblo, ese solamente se puede expresar en un territorio. Todo lugar es lugar de Dios. Incluso así como señala el profeta, aún me fuera una estrella, allá estás tú. Entonces no hay lugar que no sea de Dios, donde Dios no esté. Y donde sea se puede servir a Dios. Pero se requiere un territorio, se requiere un lugar naturalmente donde vivir, donde empezar a hacer cultura y a ensanchar el territorio para darle a Dios nuestros dones. Pero es necesario un territorio. Por eso las naciones se establecen. Por eso los hombres de manera natural se establecen en lugares. Por eso llega un punto en Dios dice, mira, te voy a dar este territorio, este es para ti, para que tú lo habites. Entonces, aquí Israel, aquí pueblo mío, tú vas a producir cultura. Aquí me vas a servir en todos los sentidos, analizando mi ley, observándola con detenimiento. Tú vas a ser un pueblo entendido y vas a producir cultura. Y con ello los pueblos alrededor te verán y entonces los pueblos me conocerán. Es pues algo que la misma escritura nos dice. Entonces, esto para aclarar por qué en todo lugar nosotros podemos servir a Dios, a donde estemos, pero necesitamos estar establecidos. Por eso Dios da a su pueblo una tierra. Mira, es en este lugar donde, por ejemplo, trabajarás la tierra, donde harás uso de las especies animales. Aquí te vas a establecer, aquí incluso levantarás instituciones, ¿sí? Aquí, y no solamente construcciones, levantarás instituciones. Y en este territorio, partiendo de este territorio, tú vas a hacer cultura, te vas a expresar culturalmente. Eso es lo que Dios está haciendo al darle a un lugar. Y por eso eh, Dios le da un lugar y ahí está el sentido de esta frase que incluso hallamos casi en la parte final de este pasaje. Por eso te aparto de entre los pueblos. Miren, la idea de apartar tiene algo de espacio. ¿Ven? No podemos entender el acto apartar sin pensar en un espacio. Es decir, que estaba yo aquí, pero me aparto y ya paso para acá. Entonces hay incluida ahí en esa expresión apartarse o digamos en el verbo apartar, hay una idea espacial ahí. Hay una idea espacial. Mira, que no precisamente allá afuera es especial, perdón, no es especial, espacial, pero no es precisamente espacial allá afuera. ¿Qué caso? Como cuando vamos a un establecimiento y preguntamos, por ejemplo, por un reloj y vemos varios. Entonces, hay lugares donde dicen, hay sistema de apartado y va la gente y deja una cantidad, va tal vez por semana, quincena, ya que completa, se lo dan, por ejemplo. Pero puede decir la persona, ese apárteme. ¿Se dan cuenta? No mueve el reloj, está allí, pero está apartado. Ese aparte, por ejemplo. Y no precisamente es quítelo de ahí. Cuando yo venga mañana ya no lo quiero ver ahí. No, simplemente ellos lo apartan, no lo venden. Se está apartado para ti, como en la comida. Mira, hijo, tú come la pieza que te toca o te dejé esta pieza, sea del pollo,
Por ejemplo, mira, esa otra pieza es para tu hermano, está apartada. No la está apartando de la olla, es que simplemente está haciendo uso de esa expresión para decir, esa exclusivamente es para tu hermano, para ti no es. Pero aquí la expresión que Dios da de apartar a su pueblo, naturalmente nos da una idea de espacialidad, de que va a sacar a Israel de entre las naciones para ponerlo aparte. Por eso le da un territorio, que es lo que conocemos como la tierra de Israel, donde luego van a surgir, pues más adelante en la narrativa bíblica, las tribus. Pero ya miramos incluso en las imágenes, en nuestras Biblias, buscamos en la internet, a ver, las 12 tribus, mapa, y entonces miramos un mapa, una imagen, y miramos cómo están distribuidas las tribus de Israel. Bueno, pero esto decía porque hay una idea espacial, hay una idea espacial, cuando Dios dice, te aparto, entonces saca a su pueblo de allá y lo trae para acá. Y está con ello diciendo a Dios, te aparto de entre los pueblos, te voy a colocar a ti en un territorio particular, en un territorio específico, y dentro de ese territorio me vas a servir y aquí dentro del mismo te vas a expresar culturalmente, porque como vas a hacer caso de la ley que yo te doy, que te entrego, te vas a sujetar plenamente a ella, entonces me vas a servir en esto, en esto, en esto, y no habrá espacio cultural de la vida que no esté rescatado por mí. Y entonces tú serás el pueblo que me adore en todos los sentidos y por lo mismo produzcas cultura plena. Y de eso los pueblos alrededor escucharán. Pero para esto es vital un territorio. Para esto es vital un lugar. Entonces, porque si tú no tienes un lugar y eres un pueblo nómada que anda en todos lados, no puedes echar raíz. No puede haber manifestaciones institucionales adecuadas. Es más, ni siquiera puede darse la investigación. Imagínense, hermanos, qué clase de investigación científica se puede dar si no estamos establecidos en un lugar. Es imposible, porque para investigar, pues hay que detenerse, hay que observar. Por ejemplo, quienes observan los astros, se ponen en un determinado lugar, las herramientas de observación, por ejemplo, las herramientas telescópicas, y ahí quedan. Puedo ir a observar a otro lado y acá, pero debe pasar el tiempo, debemos dejar pasar el tiempo para decir, a ver, pues esta es la manera en que vemos que se mueven los astros, conforme a este punto que adoptamos como fijo, o conforme a estos puntos, así se van a mover los astros, y entonces ya hacemos un juicio de esto. Pero eso es sobre la base de una observación. Si no hay un lugar, no se puede dar la investigación científica. Si quiero investigar animales, si quiero investigar las plantas, por ejemplo, el crecimiento en el campo, si no se está establecido en un lugar, pues no puede haber desarrollo científico. Entonces, por esta y por otras muchas cosas más que podríamos añadir, pues es que Dios da un territorio. Pero esas cuestiones no son lo que tiene que ver con el sermón ahora. Pero al menos hago mención de esto. Por eso Dios da un lugar. Y dice, este es el territorio que tú vas a tener, y Dios le otorga la tierra. Pero cuando le da la tierra, cuando dice, mira, esta es la tierra que tú vas a ocupar, cuando se la da, esa tierra, Israel la recibe, pero con condiciones. Israel recibe la tierra con condiciones. No es nada más así, toma la tierra, establécete aquí. No, mira, te doy la tierra, pero hay condiciones. Para que tú puedas permanecer en esta tierra, tú debes hacer estas cosas determinadas. Pero también, si tú dejas de hacer estas cosas que he determinado para ti, entonces la tierra misma, dice, te vomitará. La tierra te arrojará, está diciendo Dios. Vas a ser sacado de la tierra, ya no estarás allí. Serás echado de ahí. En otras palabras, yo te expulsaré. Con la expresión, la tierra te vomita, Dios está diciendo, pues, así como precisamente vomitó a los habitantes anteriores,
Dios está con ellos diciendo, yo te voy a expulsar de la tierra porque hay condiciones. Esta tierra te la doy, pero hay una serie de cosas que tú debes hacer. Te he llamado como mi pueblo, eres mi pueblo del pacto, pero tú debes estar consciente de que ocupar esta tierra tiene una responsabilidad. Te doy la tierra y hay una responsabilidad. Así lo hizo con nuestros primeros padres. Da la tierra y dice, encárgate, sojúzgala, pero hay ordenanzas. Si las cosas que Dios dice no se hacen, pues va a haber consecuencias en relación con ese territorio. Si hay sujeción plena a lo que Dios ha ordenado, también eso va a tener buenas consecuencias en cuanto al territorio dado. Eso es lo que Dios está diciendo aquí. Por eso le da la tierra, pero hay condiciones. Y esto nos habla de algo interesante que tiene su gran profundidad. Hay una relación entre lo que es la ley, la obediencia y la tierra. Esto es muy interesante. Hay una relación allí que se está presentando. La ley, la obediencia y la tierra. Y miramos la relación clara que se presenta allí y que tiene muchas consecuencias. Hay una, hay una cosa que ahí está en la misma escritura. Israel, es dada la ley. Tú la obedeces, la consecuencia, tendrás la tierra como heredad perpetua. Es decir, vas a disfrutar de ese territorio por siempre, por todas las generaciones, en tanto te sujetes a mí. Ahora, eh, si tú desobedeces la ley que yo te doy, si tú no te acatas a mi ley, entonces serás vomitado de la tierra. Hay consecuencias, ¿no? Hay una relación estrecha. Atiendes a la ley que te doy, obedeces, tendrás la tierra como algo perpetuo. Es algo, hermanos, que hoy no se considera. Es muy interesante. Miren, no es eso cuestión, esto que comentaré ahorita en breve, no es en sí lo que trata nuestro sermón hoy, pero miramos el asunto actual, la gente es ingenua con respecto a la palabra. La gente lucha por tener una casa, la gente lucha por tener un terreno, la gente lucha por mejorar su casa. Si no hay esta relación, voluntad de Dios, sujeción, la propiedad se pierde. Miren, ¿qué pasa con este hombre, un hombre cualquiera, Juan, compra una propiedad? ¿Qué pasa con el bisnieto? Ordinariamente tiene la casa, la parcela que era de Juan, ordinariamente ya pasó a otras manos familiares. No es una cuestión que voy a tratar ahorita, pero las leyes de propiedades nos están diciendo algo, nos están diciendo algo. Pero aquí no estoy tratando solo una cuestión de, no, es que por eso, mire, legalmente hay que ver y que los papeles, eso es ser ingenuo. No estamos diciendo que cuando alguien se haga de una propiedad no adquiera papeles, pues eso es el orden debido. No nos puede hacer el trámite, ¿cómo voy a pagarle a alguien un terreno que le compro y no me da ningún papel y solo le doy el dinero? Sería una locura, es un despropósito. Pero mucha gente cree, mira, con que vigiles bien lo legal ya está todo. Hermanos, por eso hay propiedades muy bien aseguradas, tengo absolutamente todos los papeles, pero el Señor hace juicio sobre mi vida y ese territorio se pierde. Esa casita, por bonita que esté, se pierde. Porque eso es algo que viene de arriba. Por eso hablamos de una relación, ley, obediencia, heredad, o propiedad, territorio, casa, como sea. En este caso, en Israel es una tierra, pero hay una tríada y eso es muy, muy interesante y pues ya se puede ver el desarrollo del mundo. Esto que estoy mencionando no es especulativo, es algo que simplemente se muestra, es muy claro, se muestra en la vida común. Mira, en México, ¿por qué perdió territorio?
pues nosotros podemos dar alegatas, no, pues es que si nos lo quitaron y con trampas. Miren, hermanos, no se trabaja la tierra, no hay impacto cultural, otro viene y toma la tierra. Así es, ¿no? Y ahí hay una cuestión divina. Bueno, pero decía, no es ahorita esto que vamos a tratar, sobre lo cual se va a desarrollar el sermón, pero no obstante en otros temas más adelante ya lo trataremos, pero ahora basta señalar esto para mirar la gran profundidad que de pronto podríamos decir, pues ley, obediencia, tierra, amén, sí, amén, pero son muchas implicaciones. Ahorita menciono unas cuantas, pero si ya se va a otros campos, ya podríamos hablar de otras cuestiones y da muestra esto que pues es totalmente fresco, sigue siendo relevante, es más, sigue teniendo vigencia esto que está aquí en la ley dada por Dios. Bueno, la ley es obedecida, ya decíamos, la tierra será tu heredad perpetua, Israel. Eres mi pueblo, tú me obedeces, la tierra tendrás por siempre. Entonces, no es el pensamiento, bueno, hagamos como hoy, porque alguien, vamos a ponerlo entre comillas, un abusado, porque cree que es abusado, pero no lo es, dice, no, el asunto nada más es que legalmente veas bien, te vas a hacer de una propiedad, ve los papeles y esto y las instituciones, esa persona es ingenua. Dios dice, la morada es mía. Tú puedes tener todos tus papeles, pero verás que te la quito. Así es, nos guste o no nos guste la realidad. Por eso muchos padres lo pueden ver, la propiedad que ellos tienen ya luego pasa a las manos de la nuera o bien del yerno. Y luego dijéramos, bueno, pero juntos. No, en una separación y ella se llevó lo que hizo papá. Eso nos debe decir algo. Mucha gente dice, no, es que lo que pasa es que es asunto de saber elegir bien. No, es que mira, te casaste por los bienes juntos. No, o es que te casaste por los bienes de ingenuidad, porque olvidamos a Dios y hay consecuencias. Pero bueno, vemos que hay un cuidado de la heredad. Aquí hay, para empezar a hablar de este pasaje, hay un cuidado que Dios ordena allí. Mira, Israel, guarda la ley que te doy para que esta heredad sea, para que este territorio sea tu heredad perpetua. Para que sea tu heredad perpetua, mira, eh, eh, toma nota de esto y para eso está la ley que te da. Toma nota de qué debes obedecer para que esta tierra tú la tengas como la heredad por las generaciones. Y Dios no está diciendo, mira Israel, te doy una tierra la cual únicamente se cuida. Miren, esto es una joya, eso que está en las escrituras, hermanos. Israel, te doy perdón, esta heredad, este territorio, pero eh, no solo se cuida con vigilancia agronómica. Este territorio no solamente se cuida de manera agrícola, es decir, no basta que tú hagas investigación, solamente investigación en cuanto a la agricultura, en cuanto al territorio, en cuanto a la planicie, a las minas, por ejemplo, lo que es la orografía, los relieves, a tus ríos, a tus mares. Mira, no solamente eso, hay una relación estrecha de este territorio con que tú enteramente, en todos los sentidos, te sujetes a la ley que te da. Esto, hermanos, es una joya. Esto es una joya. Pero la escritura no es un libro de una constitución legal y de qué cosas debo hacer para asegurarme de un terreno. No. Dios quiere obediencia, porque como Él da y quita. Miren, ¿cómo adquirió Israel ese terreno? Lo compró, ¿cuánto le costó? No le costó un peso. A Israel no le costó nada. Dios es Dios de todas las cosas. Entonces, Dios puede darnos algo
¿A un creyente le puede dar algo? Sí, porque Dios nos puede quitar algo también. No da Él vida y da, de su mano procede la vida y la muerte, así es. De su mano puede proceder un territorio otorgado, o de su mano puede proceder que un territorio nos sea quitado, decimos amén, así es, sin cuestión, así es. Pero esto desde luego no se tome como, entonces ahora la forma es no trabajar, vivir en la espera de que nos den algo. Pues bueno, eso no es un orden en ningún lugar, ¿verdad? Eso ni siquiera lo contemplamos. Una persona debe trabajar, debe esforzarse, desde luego, pero de ahí a que diga, eh, se- yo tendré lo que tendré por mi trabajo, pues alguien así está perdido, no sabe lo que dice. Aquí la cuestión de la tierra, de la tierra como heredad, está enmarcada en algo. Dios está diciendo, mira, tú no hagas como muchos que ven un territorio, ven una casa y solo piensan en papeles, legalidad, cuidado de la casa. Alguien ve una casita, dice, voy a levantar mi casita, ¿y de qué se preocupa? ¿De su vida santa? Eso no le interesa. Se preocupa de que haya buena varilla. Y yo digo, a quien hace así, el mundo hace así, ¿eh? O sea, donde sea se ve así. Que se vayan preparando para en un futuro perderla. Se oye feo. Oye, pero el predicador le está deseando mal a esa gente. No, eso no es mi deseo. Esas son las consecuencias que presenta la ley. Por eso bastará a veces ni siquiera una generación, a la misma persona le es quitada. Y si no, que pase una generación y luego le es quitada. Y si no, dos generaciones y luego ya no la tiene. Así es la realidad, no es de otra manera. Porque Dios está diciendo, yo doy heredades, pero las heredades están estrechamente ligadas a la sujeción eh, en cuanto a la ley. Así. Y en eso glorificamos a Dios. Dice algo maravilloso. Quiere decir que no solamente mi salud depende de Dios y que yo le obedezca a Él, también el lugar donde vivo. Es una maravilla, esto es muy hermoso, es muy hermoso. Porque entonces, miren, con esto, hermanos, ya no tengo que estar, ¿y de mi casa qué será? O que Israel diga, ¿y de nuestro territorio qué será? Porque somos Israel, un pueblo pequeño, pero por acá tenemos allá abajo a un Egipto poderoso. Pero por acá más adelante, una Asiria poderosa. Pero más adelante por allá, una Babilonia muy poderosa. Pero pasando el tiempo, acá arriba de Egipto, cruzando el Mediterráneo, un imperio persa poderosísimo, grandioso. Más adelante un imperio griego. Y el Señor puede decir, si tú te guardas y te sujetas a la ley que te doy, tú no tendrás temor de imperio que se levante. Eso es hermoso. Ya no tener que vivir ocupado y los papeles, y la casa, y casi la voz temblando, y la varilla está buena. Ya no hay temor de eso, no. Porque Dios bendecirá mi vida y mi morada. Esto es hermoso, lo que dice aquí es hermoso, pero también es tremenda palabra que me está siendo hablada y que me está advirtiendo. Síguete confiando. Sigue no ocupándote de servirme con todo tu corazón y cuanto hayas hecho yo voy a ir y te lo voy a quitar. Y se lo voy a dar a otro. Porque eso el Señor nos advierte con los talentos. ¿Se acuerdan? Es que tú me diste pero mira, yo no lo trabajé, como tuve miedo, pues ni al banco lo llevé, nada, que me lo guardé. ¿Y qué hace el Señor? Me lo das y se lo voy a dar a otro que sí produce. Así. Y eso es para la gloria de Dios. Diríamos como el apóstol Pablo dice a los romanos, bendito por los siglos. Así es. Para que nosotros veamos que cuanto tenemos, sea salud, sea casa, comida, lo que sea, eso depende de la mano de Dios en tanto, pero no es una dependencia de la mano de Dios como para decir, ay, lo que Dios diga, yo me quede aquí. No.
Si yo no estoy con todo mi corazón dirigido a Jehová, Él me quitará cuanto tenga. Por eso los creyentes ordinariamente decimos, no, pues, dependemos de Dios. Y a veces se habla, pero no se sabe ni siquiera lo que se quiere decir. Yo dependo de Dios, pero tratándose de mi casita, no, es que acá los papeles, el abogado, ya fui acá, ya fui. No está dependiendo de Dios. Su vida, la vida que a Dios le debe, eso no le interesa. Se está preparando para perder cuánto tiempo. Pasará un tiempo y lo perderá. Bueno, un caso sencillo, pues se puede ver en ello. eh, Simplemente se va acabando la descendencia. Corta. Y pues ni modo, ya no hay a quien se la dé. No era el temor que tenía Abraham, dice, ¿a quién le dejaré lo que tengo? Ya estaba pensando en su criado. Estaba pensando, pues, bien, hasta aquí llegamos, pues, ¿a dónde más? Ya no hay niños. Pero pues ya el Señor dice, no, mira, doy promesa, e hijo vendrá, e hijo vendrá. Pero bueno, pues decía esto porque Dios está diciendo, Israel cuida la heredad, y entonces de pronto Israel podría pensar, ¿no? A ver, Dios me dice que cuide la heredad, pues manos a la obra. ¿Qué necesita la tierra? ¿Qué cosas necesita el campo? ¿Qué necesita este suelo? Vamos a observarlo, y Dios está diciendo, pero es que esto es algo más amplio. Si tú te sujetas completamente a mis ordenanzas, tú mantendrás la tierra y tú la tendrás como heredad perpetua. Es muy grandioso. Entonces Dios está diciendo, mira, el cuidado de una tierra es con santidad en todos los sentidos, con servicio a mí en todos los sentidos de la vida. Es hermoso. Imagínense, hermanos, que Dios me dé un territorio y que me diga el Señor, pues allí dependes de que no se te levante un imperio al lado. Ay, caray, pues yo ya tengo miedo. Ya es vivir con zozobra, ¿no? En cambio, que el Señor diga, mira, si tú me sirves, el territorio está seguro. Eso tiene seguridad, porque acá no sabemos, se levanta alguien grande, se le antoja mi territorio y viene por él y me saca. En cambio, si este depende de que yo busque al Señor, pues me mantengo sirviéndole, esa tierra será heredad perpetua por las generaciones. Bueno, entonces esto podría dar lugar a una muy buena visión histórica de pérdida de terrenos, cambio, anexiones de terrenos y demás a través de toda la historia en todo el mundo. Bajo esta perspectiva, ¿qué han hecho los pueblos que tanto se han sometido a la ley de Dios y por qué están territorialmente como están? Pero generalmente quienes hablan de eso, pues reducen todo a cuestión legal, así de una guerra, que si no aseguraron bien, etcétera. Pero Dios ordinariamente no es tomado en cuenta. Bueno, pues vemos una cuestión de la que Dios hace mención y que es de vital importancia: la selección animal. Miren qué interesante, dice Dios. Mira, te doy esta tierra, no hagas como los pueblos que han caído en estos pecados, los ya mencionados en Levítico, las predicaciones anteriores. Dios está diciendo, guárdate de todos estos pecados. Pero aquí, después de decirte que te guardes, con el fin de que tu tierra sea la heredad perpetua por las generaciones, te recuerdo una cuestión más: la selección animal. Qué interesante. Y la selección animal ya la había tratado antes. Mira, no tendrás animales de estos. En Levítico 11, en el capítulo, se habla de la distinción entre animales puros e impuros. Se habla de eso, pero llegamos a Levítico 20 y hace mención, pero específicamente de eso. O sea, Dios no le está, mira, guárdate, no cometas todos estos pecados, pero para que mi tierra se mantenga, debes estar en oración. No dices. Para que mi tierra se mantenga, mira, basta con que no forniques. No dice. Llama mucho la atención. Mira, te recuerdo una cuestión importante.
No porque las otras cosas no se deben hacer, pero estamos hablando específicamente de lo que está en el texto. Porque uno podría decir, bueno, Dios está prometiendo la tierra, la daré para que la poseáis por heredad, todo a lo que tiene. Y dice, por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal y... No, no dice, por tanto, recuerden, hay que estar orando y no hablando groserías. Todo es un creyente, no lo debe hacer, pero eso no es lo que dice Dios aquí. Dios está diciendo específicamente, te recuerdo algo, harás diferencia entre animales. ¿Qué sabiduría hay ahí? Es muy grande esa sabiduría que está ahí, porque es Dios. Eso no lo inventa Moisés, ni como dicen algunos, son elementos escritos, añadidos, generaciones posteriores o en el tiempo del exilio. No, 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 no. Toda esa patraña no, es inaceptable para nosotros. Eso Dios lo revela. Dios lo revela. Nosotros somos cristianos. Eso Dios se lo dio a Moisés. ¿Ah? Así como dijo el Señor. Moisés dijo eso. Fue Moisés. Bueno, eh, Dios está diciendo con ello, te doy la tierra, pero mira una cosa vital, haz distinción entre animales. Nos preguntamos por qué. Resulta que para mantenerse la tierra, Israel naturalmente debe obedecer en todo lo que Dios le ha ordenado, en todos los sentidos, pero específicamente hace mención de algo. Por tanto, mira, por tanto es muy importante. Haz distinción entre animales puros e impuros. Diremos de pronto qué tiene que ver o que el cuidado de la tierra es solo ah, de animales, de estar pendiente de la fauna, es solo con eso, que se trata solo de cuestiones animales del campo para, para mantener esta tierra, ¿no? Es algo mucho más profundo. Miren, aquí la selección animal se ve, esto de animal puro e impuro, esta distinción, se ve como un elemento vital en ese cuidado de la tierra, de esa heredad. No es esto de distinguir los animales, de hacer esta selección, no es independiente de esta entrega que Dios hace de la tierra como una heredad, no es independiente, está ligado. A ver, Dios me da la tierra, pero aquí hay una ligadura con algo, la distinción animal. Hay una ligadura aquí, hay una ligadura estrecha. No hay una visión reductiva. Miren, una visión reductiva de las cosas es como, por ejemplo, la visión secularizada actual. Una visión sin Dios es distinta. Dice, no, pues hay que cuidar el suelo, las cuestiones climáticas, hay que cuidar el agua, y ya con esto nuestro territorio mejora. Y Dios está diciendo, no, 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 si tú crees que es un asunto allí de láminas, de levantar vivienda, de fijarte bien, incluso de traer a los buenos abogados o de ver el suelo, estás perdido, tú no me reconoces, vas a perder esa propiedad. Sí, está diciendo Dios. Eh, Aquí el cuidado de la tierra tiene que ver con una total sujeción a la ley de Dios, un servicio pleno a Él, pero es un servicio pleno, completo, en todos los sentidos. Y el Señor argumenta que como los habitantes que ahí estaban antes de la llegada de Israel, ahí había pueblos, dice el Señor, por eso ellos son echados fuera. Es que ellos cometían toda esta clase de cosas que yo prohíbo. Y ellos no tenían estas distinciones animales que yo, Israel, te enseño. Ellos no tenían eso, por eso fueron echados de la tierra. Pero Dios está diciendo algo clave. Mira, la distinción de animales es importante, aunque ya la había dicho en Levítico 11, como ya mencioné, la indica de nuevo. Pero añade aquí, miren, esto de los animales. Y aunque hemos tratado de los animales en otras ocasiones sobre esto de la lista de los puros y los impuros, sea en sermones, en estudios, en otros momentos lo hemos tratado, hay que recordar los animales, así como muchas otras cosas, los animales con los que el humano trabaja, desde luego tienen que ver con el trabajo, tienen que ver con la gastronomía, porque no solamente se come
el vegetal y la fruta, se come la carne. Y la carne no la da la tierra. ¿Verdad? La carne no la da. No hay, no, pues ya que ya comí carne. ¿Y qué comiste? De esta planta. No, pues esa es una planta. Eso no es carne. La carne viene de los animales. Eh, los animales tienen que ver con el trabajo, tienen que ver con la gastronomía, tienen que ver con el vestido. Porque me puedo vestir de las plantas. Ejemplo, algodón. ¿No? Pero también nos podemos vestir con los animales. Y no precisamente, una ropa de piel. Simple y sencillamente, yo creo que todos, me imagino que todos, hasta los mismos niños, alguna prenda tenemos de lana. ¿No? Por ejemplo, los animales tienen que ver con el trabajo, la gastronomía, el vestido, el culto. Eso es de importancia fundamental. ¿Sí? Dijéramos, vamos a hacer una historia de Israel, vamos a hacer un análisis de la religión israelita, pero sin tocar animales. ¿Se puede, hermanos? No, no es posible. La ovejita va a faltar ahí. El torito va a faltar ahí. No se puede. Y luego, si queremos analizar la religión de Israel, bueno, esa la llevan a cabo los sacerdotes. ¿Por qué comen los sacerdotes? ¿Por qué pueden vivir? Pues porque 11 tribus trabajan con bueyes, trabajan con ovejitas para producir económicamente algo y llevarlo a los sacerdotes. O sea que sin animalitos, pues no tenemos manera de hacer un análisis de la religión de Israel. No se puede. Incluso decir, a ver, hagamos un análisis de la cultura mexicana, pero sin tocar animalitos. No se puede eso, es imposible. ¿Qué cultura la podríamos entender sin sus animales? Eso no tiene sentido, no tiene explicación. Entonces, en Israel es en absoluto vital el animal. Tiene que ver con trabajo, gastronomía, vestido, culto, desde luego, agricultura, comercio, guerra. Hermanos, las guerras y sin animalitos. Miren, cuando, por ejemplo, los asirios implementaron los caballos ya domesticados, para hacer uso de ellos para la guerra. Por ejemplo, porque en Egipto se usan de modo distinto. La domesticación no había como sucedió después, pero el caballo, por ejemplo. El transporte. Imagínense, hermanos, una historia de un pueblo antiguo sin animales, pues ¿en qué se mueve? Pues sí se puede caminar, pero imagínense que fuéramos tan solo, bueno, otras culturas, ¿verdad? Los árabes, ¿saben que vamos a hacer una historia de ustedes, pero si tomar en cuenta animalitos? No, ¿qué pasó? Aquí hace mucho calor y nos trasladamos con camellitos y dices que no vas a tratar de ellos. No, pues no se puede entender nuestra cultura sin esto, no es posible. Entonces los animales, pues básicamente, hermanos, están ligados a toda la vida de un pueblo, a una cultura. Entonces el animal, digámoslo, por así decirlo de esta forma, es como un medio cultural. Es como un medio cultural. No podríamos entender una cultura sin sus animales, entre otras cosas, desde luego. Por ello en el imaginario de Israel, por ello en el imaginario, en la imaginación, en todo ello, en Israel son vitales. Miren, ¿qué es lo que lleva a Salomón ya más adelante haciendo trabajos geniales para el templo? Entre ellos aquella fuente de bronce en la que aparecen bueyes. ¿Se acuerdan de eso? No? Están en el imaginario en Israel. ¿Por qué? Porque miren, un buey se requiere para el trabajo de la tierra. Trabajan los israelitas y dicen, mira, es que pues, con animales se puede trabajar. Entonces, sin estos animales, pues no podríamos concebir este desarrollo cultural que hemos tenido. No lo podríamos concebir. Y luego, sobre todo en territorios que sean calurosos, lo que es de ayuda a un animal
en cuanto a la tierra, en relación con un hombre, pues es una ayuda muy grande un animal. Bueno, por eso decía esto, porque en el imaginario israelita, por eso tenemos profecías bíblicas ligadas a animales. Ya ven los sueños, no, pues es que soñé que tiene elementos de águila, no, porque soñé que tiene elementos de león. Vean, hermanos, todo lo que hay en ese imaginario, hay animales, mismas visiones. Ajá. A ver, la visión del carnero y del macho cabrío, cuando recordamos lo que es Persia y Grecia, por ejemplo, y otras muchísimas. Así podríamos hablar de todo el imaginario israelita en el que aparecen los animales. Y bueno, al tener que ver los animales con el trabajo, por ejemplo, con la producción, ahora hay que decir, así, si tienen que ver con el trabajo, la producción, con la cultura, los animales entonces son un medio para el desarrollo cultural, con ello son un medio para la relación con otros pueblos. Y aquí la selección animal es de suma importancia. Israel, tú tendrás estos animales, comerás de estos no. Porque si Israel toma un animalito que quiere, Israel adopta la, la ingesta de un animalito que en otras naciones es comido, entonces vamos a empezar, por ejemplo, y no solo comido, sino los modos, voy a relacionarme por recetas, por venta, cambio, etcétera, a copiar y por ese medio vendrá el enlace. Eso me traerá enlace cultural. Entonces, por eso Dios está diciendo, no, mira, eh, eh, Israel, a ti te he puesto una marca particular, una marca propia de tu pueblo, es la distinción de animales. Una de las cosas que nos viene a la mente cuando pensamos en los judíos es que no comen cerdo. Es una de las cosas características. Son muchos elementos, no nada más es ese. Pero para nosotros, sobre todo aquí entre los que somos hispanoamericanos, pues la ingesta de cerdito es alta, ¿no? Por diversas razones, ¿no? Es alta. Pues basta nada más ver cómo se han impuesto los puestos de carnita, tan solo en la ciudad. Se pone alguno y pues es difícil decir, ese no vende, porque si no vende pronto se quita, no dura mucho. Pero en muchos lugares, así como miramos, hay tortas, tacos de guisado, en muchos lugares se ve carnita, se come. Ahora alguien dirá, no, pero es que no son de cerdo. Ah, bueno, ya ese es otro asunto, ¿verdad? Si son de algún político que no hizo bien y que la gente se lo echó y luego lo guisaron, ya es otro asunto, ¿verdad? De algún ladrón. Pero, pero la venta de las carnitas es fuerte. Entonces, nosotros que valoramos, por ejemplo, ese tipo de carne, entre las cosas que nos viene a la mente cuando pensamos en los judíos, decimos, no comen cerdo. Tal parece que se ha vuelto una marca, como que dijeran los judíos, marca registrada, MR, nosotros no comemos cerdito o cochinito, que de ahí no deriva la palabra kosher, obviamente, ¿no? De koshi, ¿no? No, cerdito, cerdinflón, marranito, como se le diga. Eh, la marca propia de ellos es que no comen cerdo. Dios está con ellos diciendo en la antigüedad, a ti te he puesto una marca particular, tú llevas algo. Hay ciertos animales con los que no tienes contacto y por lo mismo no los compras, no los vendes, no los tocas, no haces tu economía con esos animales. Incluso tu salud cambia porque no tienes una salud determinada por que no hay contacto con estos otros. Pero no solo es esto, es que tienes todo un modo de vida particular hecho de una cierta manera
que está desligado de estos animales, o que está también determinado porque no tienes contacto con estos animales. Es decir, con esta distinción de animales que te he dado, te doy una marca propia y un estilo cultural particular. Un estilo cultural particular. Y en ese sentido, te aparto de las naciones. Entonces, no quiero que tú tengas encuentro, porque de esa distinción derivan muchas tareas. Decía que de no hacer, por ejemplo, de no hacer caso de esas distinciones animales indicadas por la ley, Israel corría el riesgo de ir más tarde a las prácticas de los pueblos expulsados. Aquí hay que aclarar, hermanos, que aquí no hallamos, por ejemplo, un dualismo. No es el asunto de, pues acá arriba oveja, como en un dualismo, oveja y abajo cerdo. No, eso no tiene que ver con un dualismo. Leer la escritura pensando, es que en la ley hay dualismo. No, eso ni se debe pensar. Eso no tiene sentido. Dios da las medidas por algo. Dios da las medidas por algo, con un sentido particular lo hace. Pero si Israel no guarda esas distinciones animales, Israel va a terminar en el camino de las naciones antiguas, las naciones anteriores, perdón. Y por tanto, en ese camino será expulsado de la tierra, será vomitado de ella. Porque va a empezar precisamente con esa práctica de la adopción de determinados animales a conectarse con otras formas culturales o con otras expresiones culturales. Y entonces eso lo va a llevar al camino del que Dios estaba advirtiendo, no porque la tierra te va a arrojar. O sea, volverás a qué? Al comercio, al culto, a cuestiones de salud antiguas, a una agricultura, a una forma, a una vida mercantil determinada por tener contacto con estos animales. Entonces, no hagas caso de esto y tú dirígete. Por esa razón, por ejemplo, si pensamos tan solo en la cuestión animal en Egipto, ellos adoraban determinados animales que la ley señalaba como impuros. ¿Eso cómo debe verse? Pues, entre otras cosas, ya pierdo todo nexo con Egipto, porque por algo Dios me sacó de allá. Entonces, para que mi tierra sea la heredad por generaciones, necesito observar eso. Es como si habláramos, voy a terminar como un orden de una siguiente forma. A ver, no hago caso de las indicaciones, de las distinciones animales. Por tanto, empiezo a tener contacto con animales impuros, a comerciar con ellos y a todo un modo cultural, porque es toda una cuestión compleja. Entonces, Israel se ve en riesgo de entrar con pueblos vecinos, en contacto con pueblos vecinos por causa de esos animales, por diversas razones, lo cual lo va a llevar a adoptar costumbres extranjeras, hasta el lenguaje y otras muchísimas formas que hay. Luego, este será medio, naturalmente, para adoptar la idolatría. Así, cuando se encuentran los pueblos, miren México, se encuentra con pueblos de otro lado y de pronto ya vamos caminando y vemos tiendas donde nos venden muchos elementos orientales, religiosos, ropa y de todo. Y luego después se nos hace muy fácil. Y luego, no, pues normal. Algunos pueden ser muy cuestionables, otros no tanto. Pero de repente, pues puede en algún grupo, sobre todo así los grupos son liberales teológicos, ahora que los pastores prediquen en kimono, por ejemplo, ¿no? Decir, no sé, hoy en la grabación se van a molestar, pero es que luego dicen muchas puntadas. Por tal medio, o sea, esas relaciones vendrá entonces la idolatría y los pecados múltiples, luego de llegar a Israel por esos animales, por no hacer esa distinción, empieza la relación gradual. Cambia mi forma cultural, entro por tanto en contacto con otros pueblos para comerciar, para ver allá, empiezo a copiar modos, costumbres, esto me lleva a la idolatría y luego ya llevados a la idolatría, a los pecados de los que hace mención Levítico.
y después Israel se vuelve una masa, ¿ya? Única, con todos los pueblos cananeos alrededor, lo cual Dios quería evitar. Por eso estas advertencias. Entonces termino diciendo, Dios llama a su pueblo a la observación pura de su ley. Y eso trae efectos variados, tales que Israel puede conservar su territorio, o bien, en un caso, por juicio de Dios, puede perderlo. Que el Señor bendiga su palabra.